Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. Buenas. Bueno, ahí disculpen que tenía problemas con la conexión, pero ya logramos resolverlo. Bueno, estimadísimos, vamos llegando ya casi, pues, hoy es martes, ya próximos a lo que es la Semana Mayor. Solamente, pues, nos faltaría el día jueves, ¿verdad? Para recibir, pues, lo que es la última clase antes de Semana Santa, porque recuerden que después tenemos nuevamente, pues, clases, ¿verdad? Para tener el examen, fecha calendario, creo que es 25, si no me recuerdo, ¿verdad? Ok. Bueno, nos quedamos, si ustedes recuerdan, si no más recuerdo, en la redacción y entrega del informe, o vimos la parte del presupuesto de inversión. ¿Se recuerdan? Vimos la parte de la bibliografía, el cronograma. Abogado, ayer estábamos viendo el procesamiento de la información de los datos. No sé. Es antes, sí, es antes. Vimos la parte del análisis de resultados, creo que ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? El procesamiento de los... Y por ahí. Sí, bueno, del procesamiento de la información de datos, recuerden que habíamos hablado un poquito de lo que son las técnicas de recolección, y después de hablar de las técnicas de recolección de datos, si no más recuerdo, vimos la entrevista, vimos lo que es la observación, vimos también el cuestionario, ¿verdad? Hablábamos que el cuestionario es un instrumento estandarizado que tiene dos características muy importantes, que es como la confiabilidad y la validez. Hablábamos también de los tipos de preguntas. Creo que vimos las preguntas abiertas, las preguntas cerradas, también estas se llaman, permítame, ya se me olvidó, es por estimación y abanico, pero tienen un nombre en particular que estas pues se refieren a esa doble clasificación en cuanto a los tipos de preguntas que se hacen, tanto para la técnica del cuestionario aplicada a lo que es la encuesta, o a la técnica del cuestionario, que es un poquito diferente para lo que es la entrevista, ¿verdad? Bueno, todas estas técnicas pues nos sirven para poder recolectar información. Vimos ya un listadito tanto para las técnicas de la investigación cualitativa como también para la cuantitativa. Y después que ya ponemos en práctica esta parte, pues nos toca ir al procesamiento de la información, ¿verdad? Que es ahí donde nosotros procesamos los datos. ¿Cómo están estos datos? Dispersos, desordenados e individuales. Eso fue lo que hablamos, fue la última clase. Estos datos lo que pretendemos hacer es agruparlos. Estos son los resultados del trabajo de campo, ¿verdad? Recuerden que todo esto va en razón de los objetivos, las preguntas, las hipótesis, etcétera. Todo eso en su conjunto. Entonces, aquí hacemos uso de herramientas estadísticas, ¿verdad? Que generalmente se utilizan a partir de un computador. Uno de los programas más comunes, por ejemplo, que se utiliza para hacer ese tipo de conjunciones estadísticas puede ser Access, ¿verdad? Que yo se los comenté, si no más recuerdo, que fue para una investigación que realizamos antes de las normas académicas, y vimos ahí también el análisis de Pareto, el diagrama de causa y efecto, gráficas de control, y de ahí toda esa infinidad de análisis estadísticos en donde se saca la media, la moda,
la mediana, la varianza, perdón, las desviaciones estándares, etcétera. Todo esto se hace aquí en el procesamiento de datos. Hay 5 pasos para realizar el procesamiento de datos. Obtenemos la información de dónde, de la población y muestra objeto de estudio. Definimos qué variables, qué criterios vamos a tener para poder obtener los datos. Definimos las herramientas estadísticas y el programa que vamos a utilizar para procesarlos, ¿verdad? Y después introducimos los datos que hemos obtenido. ¿Por qué muchas veces utilizamos este tipo de herramientas? Porque fíjense de que antes se hacía la antigua, ¿verdad? Y era un poquito más sencillo, fácil para poder de repente utilizar. Permítanme. ¿Se escuchó? ¿Se escucha bien? Sí, abogado. Ok. Es que fíjense que tengo un problemita ya desde ya días con el micrófono. Y a veces me dice que estoy usando el micrófono de la webcam. Y ese micrófono es malísimo. Entonces yo tengo un micrófono precisamente que es de condensador aquí. Que este sí me funciona bastante bien. Pero el problema es que lo tengo instalado de manera superficial, porque generalmente mis hijos usan este computador, pero con audífonos, ¿verdad? Por eso es que a veces uso audífonos para de repente, pues, hacerlo un poquito más sencillo. Pero bueno, si me escuchan bien, pues no hay problema. Entonces les decía que aquí en esta etapa nos toca procesar la información. Bueno, cuando nosotros ya procesamos la información, introducimos los datos y los imprimimos, entonces nos toca hacer la siguiente etapa, que es la etapa ya del análisis de los resultados, ¿verdad? En esta etapa recuerden que de cierta manera nosotros lo que hacemos es ver a la luz de la teoría, del marco teórico, de la información que nosotros hemos recolectado, cómo lo interpretamos y cómo lo plasmamos precisamente en un informe que nosotros conocemos como, bueno, que puede ser de 2 tipos. Uno que es el informe del anteproyecto, ¿ok? Y el otro que es el informe final. Pero ojo, cuando llegamos a la parte del análisis de los resultados y que nosotros hemos procesado la información, ¿verdad? Se debe mencionar que el análisis y la discusión de los mismos, estos se van al documento del informe final. Pero hay que saber dividir, porque una cosa es preparar el informe del anteproyecto y otra cosa es preparar ya el documento del informe final. ¿Ok? Desde el momento de que nosotros hacemos el trabajo de campo, desde ahí nosotros ya estamos tomando en cuenta que la investigación ya fue aprobada. Pero esos primeros pasos que hablamos al principio, que van desde la definición del tema, el planteamiento del problema, el diseño de investigación, la formulación de hipótesis, la construcción del marco teórico, todo esto va en esa primera etapa que es el anteproyecto, ¿ok? Pero cuando ya llegamos a lo que es el trabajo de campo, ¿ok? Entonces, esos trabajos los plasmamos a través de dichas técnicas y analizamos los resultados, pero eso ya va dentro del informe final, ¿verdad? Para que ustedes se ubiquen exactamente qué es lo que mostramos dentro de los resultados de la investigación y la discusión de esos resultados, porque vamos a hablar precisamente en el siguiente capítulo, porque en este capítulo del análisis de los resultados, aquí lo que planteamos es en base a lo que ya tenemos, ver qué es lo que hemos nosotros concertado o obtenido, qué hallazgos, ¿verdad? Y que los interpretamos precisamente y los plasmamos ya en un informe. Por eso de ahí el material de Tapia Marintonieta habla del trabajo de gabinete también. A ver, hablamos un poquito del trabajo de gabinete, ¿o no?
en el material de Tapia. ¿Alguno se acuerda? Sí, un poquito. Bueno, los 3 párrafos que ven ahí los leímos. Así es. Ahora, el trabajo de gabinete dice que aquí lo que hacemos es esto. Analizamos los resultados, interpretamos los hallazgos, ¿verdad? A la luz de la teoría. Y ahí se plasma de cierta manera las diferentes formas de poder preparar esa información estadística para poder ordenarla. El material de Tapia Manentonienta demuestra 4 formas para presentar esos datos. A ver, son datos estadísticos. Una es textual, habíamos dicho, ¿verdad? La otra es semitabular. La otra es haciendo las tablas, que es la tabular, y la más representativa es elaborando gráficos, ¿verdad? Bueno, todo eso en su conjunto lo hacemos precisamente en la etapa de analizando precisamente los resultados, ¿verdad? En esa etapa es donde nosotros vamos a llevar a cabo dicho proyecto. Ahora, quiero mostrarles algo aquí, como para que se ubiquen hasta dónde hemos llegado. Esta parte. Este es el texto de César Bernal, ¿ok? Miren dónde empezamos. Empezamos en el centro, con el tema. Definimos el tema de investigación, donde el producto fue el título, acuérdense. Cuando definimos el título, entonces nos toca plantear el problema. Ahí fue que hicimos preguntas, objetivos y justificación. Después de eso, miren, tenemos que definir qué tipo de investigación vamos a llevar a cabo. En base a cómo, a lo que nosotros pretendemos, tal como lo habíamos visto en la primera unidad. ¿Se recuerdan los tipos de investigación que ustedes hicieron un mapa conceptual en donde sacaron las diferentes maneras de poder definir esa investigación? Después nos toca, una vez definido todo lo anterior, entonces formular las hipótesis. Dijimos, las hipótesis se plantean desde el momento que existe una relación de causalidad entre diferentes variables. Y cuando hablamos de causalidad es que porque existe una relación precisamente entre diferentes criterios que nos permitan nosotros definir, ¿verdad?, las llamadas hipótesis. Cuando dijimos que no caben las hipótesis, bueno, cuando hacemos una investigación meramente descriptiva. Pero cuando existe una relación causal, correlacional o explicativa, entonces ahí sí cabe las hipótesis. Después, ¿a dónde vamos a investigar? Bueno, tenemos que definir la población o el universo. Y como eso es demasiado grande, entonces nos toca definir una pequeña muestra. Aquí, ya una vez definido eso, entonces nos toca hacer ¿qué? El trabajo de campo. Y ahí es cuando tenemos que tener muy bien definido, partiendo del tipo de investigación, qué técnicas vamos a utilizar. ¿Verdad? Hablamos de las más comunes. Hablamos de la observación, hablamos de la entrevista, hablamos de el análisis documental, hablamos del uso del internet y hablamos de algunas técnicas de investigación cuantitativa y otra que es de la investigación cualitativa, ¿verdad? Todo eso lo hacemos en esa parte que dice recolectar y procesar los datos. Ahora, llegamos a esta parte que es analizar y discutir los resultados. Aquí es cuando ya nos toca traer, ordenar la información, decir, imagínense, el investigador les manda a sacar 100 encuestas, 5 entrevistas, ¿verdad? Les manda a definir, por ejemplo, un estudio de casos. Todo eso implica recolección de datos. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a procesar los datos? Entonces, ahí es cuando tenemos que definir en base a las técnicas recolectadas qué resultados obtuvimos y cómo los vamos a ordenar, cómo los vamos a procesar. Vaya, si va a usar lo que es la encuesta, el documento de Google tiene
un cuestionario bien interesante en donde usted puede obtener resultados de una encuesta. Y ese es un tipo de aplicación informática que utilizamos en el computador para poder llevarlo a la práctica, ¿verdad? Pero todo eso lo contrastamos con la teoría. Ahí es cuando ya empezamos a contestar las preguntas. Ah, que cuáles son las causas de tal cosa, de la delincuencia, o de repente cuáles son las causas de la violación de estos derechos en tal lugar o en X lugar o en X periodo. Pero todo eso lo hacemos en base a lo que ya sabemos del tema. Entonces, es cuando ya implica hacer el análisis y el procesamiento de la información. Ok, entonces esto es para que nos ubiquemos en ese espacio, ¿verdad? Ahora hablemos un poquito de la siguiente etapa. Hablemos del cronograma de actividades. A ver, ¿algunos de ustedes ha confeccionado algún cronograma de actividades en algún momento dado en su trabajo, en una investigación, etcétera, etcétera? Estimadísimos. ¿O no? Me imagino que sí. Sí, abogado, el cronograma de actividades. Ajá. Sí, abogado. A ver, ¿quién me contestó? Disculpen, no me fijé. Primero, Sí, abogado, buenas tardes compañeros. Le decía que el cronograma de actividades es donde se plasman todas las actividades que vamos a hacer. En algunos casos puede llevar también los responsables de dichas actividades y la fecha estipulada más o menos en la que vamos a desarrollar pues cada una de las cosas que estén ahí plasmadas. ¿se han fijado que un cronograma normalmente nosotros, mire, eso es algo tan bonito que hasta en el derecho se aprende, que cuando usted ordena las cosas de manera cronológica, se le hace más sencillo y más fácil interpretar los resultados? ¿Se han fijado? ¿Mm? ¿Estimados? Ay, me perdí un ratito. Es más fácil interpretarlo. Es más fácil ordenarlos. Fíjense que en derecho hay una cosa bien típica, que hasta dentro del mismo escrito, ustedes fíjense cómo está ordenado. Primero, que en un escrito, sea civil, sea laboral, sea penal, empieza siempre con la suma, que es lo que se está pretendiendo, de una forma general y específica. Después aparece el órgano al cual va dirigido. Imagínense qué respeto y qué cosa tan sencilla y práctica al mismo tiempo. De ahí viene el antecedente, la parte primera, en donde se explica cómo usted está presente en ese escrito y cómo usted está defendiendo esa causa en el caso de que usted se presente con un poder de su cliente. Y después empieza a desmenuzar primero los hechos y todo eso va en orden cronológico. Después vienen las pruebas, porque contrario, en contrario al mismo, tiene que ir fortaleciendo también esos elementos que usted desea probar. Y después, ¿qué viene? Los fundamentos de derecho. Después viene qué es lo que usted desea hacer con esa demanda, que es la petición. Entonces, fíjense, en la investigación es muy parecido igual. En un cronograma de actividades, si usted no se organiza, no va a tener nunca ni un comienzo ni un final. Imagínense, si usted de repente anda en las nubes, definiendo, por decir así, las actividades que usted va a desarrollar y hace una cosa aquí, después hace otra cosa allá, pero de repente se olvidó esto, se olvidó de lo otro, entonces usted va a tener dificultades para poder ordenar precisamente la información. ¿Ok? Entonces, ¿qué es y cómo define precisamente a estas actividades? ¿Qué es el cronograma y qué es el presupuesto? Porque van unidos. ¿Cómo se llaman a esos aspectos? Pregunta de examen. Va a venir en examen. La pongo fácil. ¿Cómo se llaman?
Vaya, para que se ubiquen. Página 223 del material de Bernal. Aspectos administrativos de la investigación. Así es. Aspectos administrativos de la investigación. ¿Por qué? Porque toda investigación en fase de proyecto tiene que elaborar un cronograma. Y bien lo dijo Taylor. En ese tiene que ir establecido cuáles son los responsables. ¿Cuál va a ser el presupuesto de inversión para administrar la dedicación de tiempo, los recursos financieros, los recursos materiales? Las actividades previstas que usted va a desarrollar dentro del proyecto de investigación. ¿Sí? Entonces, ¿el cronograma para qué me sirve? Bueno, para describir, para programar las actividades que van a ser requeridas para desarrollar la investigación. Si ustedes se fijaron, llegamos a esta etapa anterior, que es cuando ya aplicamos las técnicas de recopilación de datos. Pero esto del cronograma es antes o después, ¿qué creen ustedes? A ver, apliquemos la lógica aquí. ¿Será primero esto o será primero lo que vimos anteriormente? A ver. Taylor. No sé, abogado. Vaya, Fíjese que ya me puso a pensar, pero mire, yo es que depende, por ejemplo, a veces en mi trabajo hemos hecho así, como algunos, ¿cómo le digo? Se me olvida la palabra, pero algunos trabajos y en medio, o sea, hacemos el tema, la introducción, todo lo que va al comienzo y después hacemos el cronograma de actividades, pero en otros casos hemos hecho primero el cronograma de actividades para saber cuáles son los pasos o cómo se va a ir desglosando las actividades y quiénes van a ser los responsables, ¿verdad? Sí. Entonces va a depender. Entonces yo no sé, ya me hizo. Pero normalmente Taylor, si se fija que cuando lo hace a la mitad del cronograma, usted ya definió dentro del mismo cronograma las actividades que ya realizó, sí. Correcto. Entonces es para que se fijen que normalmente este tipo de aspectos administrativos tienen que ir dentro de la fase de planificación de la investigación. Claro, recuerden que el tiempo es tan corto, la vida es tan corta y a veces uno empieza a hacer una actividad y se le ha olvidado hacer esa fase preparatoria. Entonces, sobre la marcha, usted empieza a preparar cronograma, presupuesto y empieza a definir esas actividades administrativas. Lo lógico es que se haga al comienzo. ¿Por qué? Porque, Taylor, ¿cómo voy a definir, y demás compañeros, el presupuesto de cada actividad que se va a realizar? ¿O qué responsables van a ser? Porque de repente yo no lo voy a hacer todo, ¿sí o no? Yo tengo que definir a quiénes van a hacer cada actividad, sí. Porque de alguna forma tengo que hacerlo. Si no, entonces nunca voy a llegar al fin, que es precisamente obtener el resultado de dicho proceso investigativo. Vaya, si va a contratar a 10 encuestadores, no lo va a hacer como quien dice, vaya, te voy a dar 50 lempiras. No, usted tiene que tener muy bien definido cuál va a ser el fin de dicha actividad y cómo la va a realizar. Y el sueldo que va a pagar. Hasta muchas veces se hace hasta un contrato, se han fijado, un pequeño contrato escrito, porque problema es que cualquier persona le puede levantar una encuesta, pero de igual manera tiene que saber estrictamente si esa técnica al aplicarse cumple los requisitos, que es fiable, que es confiable, perdón, y que es válida, ¿verdad? Tal como lo hemos venido relacionando actualmente. Bueno, pero ya más o menos ustedes ven del por qué la importancia de establecer con claridad las actividades que se van a desarrollar dentro del proceso investigativo, ¿verdad? Ahora, en el material se menciona ¿cómo se dice? Un tipo de gráfica. ¿Cómo se llama esa gráfica? Pregunta de examen. Hay dos tipos que se mencionan, pero la más común
se menciona ahí en la parte del cronograma. ¿Cómo se llama ese cronograma de actividades? A ver. Miren, ¿lo logran ver? ¿Cómo se llama este tipo de gráfico? La gráfica de Gantt. A ver, Alison. Sí. Sí, Bueno, así es. Sí, ese es. Esa es la gráfica de Gantt. Generalmente este tipo de esquema es el que se utiliza precisamente para hacer el cronograma de actividades. Ahí se le enuncia al lado izquierdo, solo que es bien práctico, es bien sencillo. Recuerden que se puede hacer más complejo. Vaya, algo que mencionó Taylor es, por ejemplo, además de las actividades y la duración, ¿no sería importante también poner ahí los responsables? Y no solamente eso, puede agregar ahí más adelante, cuando ya tenga definido el presupuesto, el costo operativo de cada actividad, ¿verdad? Pero este es en base un cronograma de actividades. También hay otro que se llama gráfico de PERT, que es el que se menciona más atrás, miren, más arribita, aquí. Y los diagramas de programación asistidos por computador, que también son básicos. Se han fijado, por ejemplo, Google tiene un tipo de programa. ¿Se han fijado? Hotmail también, o perdón, Hotmail no, es Microsoft, también tiene un planificador, en donde es algo parecido a lo que se trata de establecer aquí como un cronograma de actividades, ¿verdad? Por eso la intención de ahí es de llevar a cabo de manera ordenada lo que es este tipo de recolección o disponibilidad de tiempo o la experiencia. Bueno, hasta esos elementos debe tomar en cuenta, porque recuerde que ¿cómo voy a saber yo en cuánto tiempo voy a levantar una encuesta? Si no es en base a la experiencia de tal vez algunas otras personas o investigadores. Entonces va en base a la misma experiencia en investigación que tienen las mismas personas que recolectan la información. Bueno, hablemos ahora del presupuesto de inversión. ¿Se recuerdan que habíamos hablado dentro de la justificación del estudio de la viabilidad? Es indudable que nosotros podemos hacer castillos en el aire, pero si no tenemos esto, no podemos llevar a cabo la investigación. Es necesario que se precise precisamente el presupuesto de inversión. Ahora, un presupuesto de inversión que creen ustedes que debe demostrar. A ver, alguien que de repente yo creo que más de alguno ha hecho algún presupuesto en algún momento de su vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe de contener un presupuesto? Pues ingresos y egresos. Sí, exacto. ¿Qué es lo que cómo va a financiar y cómo lo va a gastar? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas cree que debe de estar en un presupuesto de inversión? Me imagino que también o sea, el periodo de tiempo, cómo se va a ir invirtiendo a medida va pasando el tiempo, porque no siempre se va a invertir igual. Sí. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué es lo que tiene en este lado izquierdo, Ricardo? ¿Cómo se le llama a esta parte que está en el lado izquierdo? Pues los rubros. Así es. Aquí se especifica a este lado izquierdo precisamente cuáles van a ser los rubros en cuanto a sus gastos. Y aquí es que ustedes miren que para llevar a cabo y poder confeccionar un presupuesto debe tomar en cuenta que debe de tener precisamente cómo y en qué lo va a gastar. Aquí hay algunos de los elementos o los rubros: honorarios de los investigadores, la adquisición de equipo, el material de laboratorio, si lo va a hacer, el material bibliográfico, los viáticos, la papelería y aún los imprevistos, ¿verdad?
Y todo eso lo vamos plasmando en un detalle de presupuesto total. Mencionó Ricardo, ingresos. Aquí habla de diferentes tipos de fuentes y usos. Recursos externos, que son nacionales. Recursos internacionales. Y el que generalmente es el básico, los recursos propios. Y aquí habla que cuáles van a ser las cantidades que dentro de los honorarios del personal van a ser administrados de acuerdo al tipo de recursos e ingresos que vamos a tener. En este caso, recuerden, es un presupuesto. Posiblemente gaste más. Ahí es cuando usted tiene que cuadrar ese presupuesto de tal manera que sus ingresos no sean mayores a sus egresos. Porque entonces, si no, va a tener que conseguir más recursos para poder pagarlos. Y de repente va a poder responder a algunos de los rubros, pero algunos otros no. Estos son algunos que generalmente utilizamos dentro de un proceso de investigación científica, ¿verdad? Miren, que son de los que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Que es como para tener una idea, más que todo, ¿verdad? Y de alguna manera, entre más definido sea el presupuesto, mejor va a ser para el proceso de investigación. Bueno, también más abajito hablamos de lo que es la bibliografía. Ya vieron ustedes qué importante es la bibliografía. A ver, con sus propias palabras, ¿por qué será tan importante tener la bibliografía dentro de un trabajo de investigación científica? Fuera de lo que ya hemos aprendido, digamos, del marco de referencia, del marco teórico. Abogado, es importante porque usted sabe que por lo general todas son investigaciones, ¿verdad? Y hay una, creo que se le llama copyright o derechos de autor, que si usted no hace la citación debida del trabajo de las personas que usted está extrayendo o está utilizando, porque una investigación siempre se va a basar en una investigación previa, ¿no? Entonces, si usted no hace la cita o no pone la bibliografía de donde usted extrajo esa información, entonces usted está cometiendo un delito, que es los derechos de autor de las personas que han creado dicha investigación o cualquiera. Ahora hasta las imágenes que nosotros vemos o buscamos ahí en Google tienen derecho de autor y a veces las utilizamos en los esquemas. Todo lo que está ahí tiene derecho de autor. Y los utilizamos a veces en investigaciones y si no sacamos de dónde está esa fuente, pues cometemos ese delito. Sí, eso es cierto. No sé si ustedes se fijaron en los documentos que normalmente nosotros tenemos dentro del campus. Se han fijado que tienen un tipo de nomenclatura que es bien interesante saberla y que eso es parte, como bien lo mencionaba usted, Taylor, es parte de la autoría. Vaya, por ejemplo, voy a buscar aquí el documento de la primera unidad para que ustedes lo miren. En este documento que yo precisamente confeccioné, miren cómo dice. ¿Logran ver esta parte de abajo? Miren. Aquí, ¿verdad? Miren lo que representa estos tres dibujitos. Esta hora puede utilizarse libremente, que es el símbolo principal. Pero en actividades educativas. Siempre que se cumplan las siguientes tres condiciones, que son estos tres dibujitos que aparece acá. Miren. Uno, distribuir tal como fue publicada, sin incluir ninguna modificación. Segundo, reconocer la autoría. Por eso aquí aparece que, miren, el símbolo de dólar, que no tiene ningún, es totalmente gratuita, pues, ¿verdad? Y usted lo puede obtener, usted lo puede compartir, siempre y cuando no lo utilice para sus fines económicos, ¿verdad? Y ojo, no comercializar ni utilizar en proyectos educativos arancelados. Entonces, todo esto implica derechos de autor. Por eso ven la importancia de tener que, al final, hacer esto. Miren,
esto que está aquí al final es importantísimo, porque esta bibliografía es la parte original de donde se saca la información. Es el tracto sucesivo del documento real de donde usted obtiene precisamente la información para crear este documento. Porque este documento, miren las imágenes. ¿Qué dice aquí en la imagen esta, por ejemplo? Miren, proceso cualitativo, fuente de tal lugar. Uno tiene que respetar, miren, respetar la autoría, ver la bibliografía, qué es tan importante de poder cuidar y proteger. Por eso, cuando usted confecciona un documento, en este caso es el informe del anteproyecto, porque con eso se comienza. Usted necesita que ese anteproyecto se le apruebe. Entonces es necesario ir a la organización donde quien le va a cubrir los gastos o quien le va a cubrir la mayor parte de los gastos para llevar a cabo, o de repente también porque usted pues está optando a un título, ¿verdad? A un título, a una licenciatura, a un título de pregrado, de posgrado, etcétera, etcétera. Entonces usted se asume a lo que establece precisamente ese órgano que es la directriz, ¿verdad? De cómo preparar dicho documento. Se utilizan varios tipos de, se le dice manuales de estilo. ¿Cuál es el que más utilizamos? El que les pido siempre. Las normas APA. Así es, normas APA. Ahí se mencionan otras más. Están las de Chicago, están las de Ohio State, que son 3 de las más comunes, pero hay otras. No sé si ustedes se han fijado y que al momento de incorporar una fuente bibliográfica en Microsoft Word, en la parte de arriba le aparece precisamente esa opción. Y usted al crear el documento le dice, ¿verdad? Referencia. Y abajito de lo que es la referencia dice administrar fuentes y ahí dice el estilo. El preponderante que le aparece es APA. Pero ahí aparecen las de Chicago, aparecen las de ISO 690, que son las que tengo aquí. Y miren, las de Chicago, imagínense que datan de 1906, ya es la 15ª edición. APA creo que ahorita ya está la 7ª edición, que la que se está utilizando ahorita en los documentos de Word actualizados al 2013, 2015 y 2017 es la 6ª edición de APA. Pero ya ustedes pueden ingresar a lo que es la página de normas APA y ya se van a fijar que ya está la 7ª edición, ¿verdad? De normas APA. Y si ustedes quieren saber, pues pueden buscar ahí normas APA, ¿verdad? En cuanto al sitio oficial, y ahí van a saber ustedes cómo se presentan la mayor parte de los trabajos escritos, basándose en la originalidad para lo que es la 6ª y 7ª edición, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar ahí. No sé si tienen alguna otra duda, estimadísimos, con respecto a lo que tenemos pendiente. ¿No? Bueno, entonces nos vemos el jueves, ¿verdad? Jueves a la misma hora. Sí. Vaya, pues. Cuídense, feliz tarde. Hasta pronto. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Buenas tardes, abogado. Vaya, hasta luego.